15 minutos, vaya, como usted diga. Aleluya, tiene hambre, dice, vaya. Bendito sea nuestro Dios. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. 5, capítulo 5, de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Lo tiene? Mire si su hermano que está en la par lo tiene, si no, ayúdele, por favor, a encontrarle. Capítulo 5, de la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Lo tenemos? Bendito sea nuestro Dios. Dice así, capítulo 5, verso 1 en adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes, dice, serle agradable. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eterno creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su bondad, nos ha permitido poder reconciliarnos con Él por medio de la sangre preciosa de su Hijo. Eterno Dios, gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Eterno, soberano, Rey de gloria, tome el control de cada mente, cada corazón y cada vida. Y sea usted el que hable de acuerdo a su propósito y a sus riquezas en gloria. Eterno, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, se lo pedimos todo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Puede sentarse, amado. Aleluya. Permítame poderle recordar qué es lo que está sucediendo, lo que es a través de esta carta que el apóstol Pablo ha escrito. Como carta, tenemos que aprender a leerla desde principio a fin para poder comprender de qué está hablando el escritor. Grave y terrible error que a veces cometemos los que predicamos, de que agarramos textos fuera del contexto sin entender todo lo que está sucediendo o lo que está pasando o lo que sucedió en todo lo que encierra lo que es la carta.
y por ende creamos doctrinas o enseñanzas que son en contra de la misma palabra de Dios, de la cual el Señor nunca habló y nunca nos enseñó. Pero como nosotros somos expertos en tergiversar todas las cosas, inventamos cosas que no son. Que Dios nos ayude. Por eso la necesidad de que como carta aprender a leerla en total, completa. Como carta hay que entender precisamente su estructura y por ende darle la lectura correcta para poder dar a conocer el mensaje o los mensajes que están detrás o escritos, lo que es en esta carta. Pablo está escribiendo lo que es esta carta o escrito esta carta con el propósito de poder justificar la razón por la cual él no pudo llegar a los Corintios. Se entiende que él estaba en Filipos, en Macedonia, a través de una gran enfermedad de la cual él estaba viviendo. Por si no sabía que los apóstoles se enfermaban, sí se enfermaban. Por si creía que eran superhombres, no eran superhombres, eran hombres de carne y hueso que se enfermaban. Por esa razón el apóstol está escribiendo esta carta con el propósito no de justificarse, sino aclararle a la iglesia la razón o el por qué él no pudo llegar y por ende que la iglesia pueda ser comprensiva en cuanto a la razón por la cual él no pudo llegar. Pablo como tal, oiga bien, está escribiendo esta carta y se entiende que es una carta personal, algo que comúnmente él nunca hacía, pero se entiende que él está haciendo con el propósito de dar a conocer lo que hay en su corazón para aclararle a la iglesia la razón y del por qué él no llegó. Sabiendo y entendiendo que el apóstol les había prometido a la iglesia que él iba a llegar, por esa enfermedad se detuvo y por eso él tiene que escribir esta carta. Algo que él nunca hace, que es escribir algo personal. Pero a través de esta carta él está haciendo algo personal y está aclarándole a la iglesia por la razón por la cual él no fue. Y la razón por la cual no fue es que estaba enfermo. No que se quedó ciñéndose los lomos en la hamaca. Sí, no que se quedó haciendo otras cosas de su cuestión personal, sino que se quedó más bien porque estaba enfermo y como enfermo él necesitaba ser restaurado. Él escribe esta carta haciéndole ver a la iglesia que él estuvo a punto hasta de perder la vida. Así lo dice en el capítulo 1, verso 8 de esta segunda carta de los Corintios. ¿Le gusta leer la Biblia? Acompáñenme con la lectura, por favor. Capítulo 1, verso 8. Ayúdenme con la lectura en esta tarde, por favor. Ayúdenme, por favor. Verso 8 del capítulo 1 dice, sí, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Observen lo que está hablando el apóstol, el escritor, y él no está hablando palabras negativas, sino que él está hablando palabras realistas de lo que él estaba viviendo. Digo esto y aclaro esto por la razón de muchas teologías o muchas enseñanzas que dicen, no diga eso porque le puede venir eso, no diga eso porque peligroso le viene eso. No, Pablo no está con esa locura. Pablo lo que está hablando y aclarando es que él como tal estuvo a punto de perder la vida. Él es alguien realista en cuanto a la situación en la cual él vivió. Por eso está aclarándole a la iglesia. Y en medio de todo eso el apóstol le está diciendo a la iglesia, ruego sus oraciones para que a través de sus oraciones el don que hay en mí sea de mucha bendición para otros. Pablo no le está diciendo, oren para que el Señor me sane porque me estoy muriendo. Y no digo que sea mal orar para que el Señor sane, está bien. Pero el apóstol aquí mismo en el verso 11 dice, mire, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo está pidiéndole a la iglesia que oren por él para que el don que está en él pueda ser de mucha bendición para otros. No está diciendo oren para que el Señor me sane porque me estoy muriendo. Y no digo que está mal, hay que orar. Señor, te place sanar al hermano o a la hermana, sánelo y está bien, no hay ningún problema. Podemos orar también de esa manera, que el Señor también sane lo que es a la persona, no hay ningún problema. Pero aquí el escritor, él no estaba pidiendo que le sanara,
Él estaba pidiendo que el don que él tenía fuese de bendición para otros, a pesar de la situación, el dolor o la enfermedad que él estaba viviendo, porque esa enfermedad que él estaba viviendo, oiga bien, a pesar de que estaba causando graves situaciones en su cuerpo, en su vida, él estaba consciente de lo que estaba pasando, era una prueba o era una situación de la cual Dios iba a sacar provecho para bendición para muchos. Por eso Pablo está escribiendo esta carta para enseñarle a la iglesia o para pedirle a la iglesia que la iglesia fuese no solo comprensiva, sino que fuese conforme al carácter divino que tiene que ser con alguien, una iglesia de consolación y de misericordia. Por eso en todo el capítulo 1 aparecen esos temas o esas cualidades en cuanto al carácter de Dios. Pero Pablo se lo recuerda a la iglesia para que la iglesia aprenda a ser conforme al carácter de Dios. Por esa misma razón en el capítulo 2 Pablo le está pidiendo ahora a la iglesia de que la iglesia actúe de acuerdo y conforme al carácter de Dios, que es con consuelo y con misericordia para con aquella persona que, de acuerdo al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, se había acostado con su madrastra, el cual había cometido una gran falta de inmoralidad, conocida como el incesto. La mala traducción de la Reina Valera dice fornicación. No, la palabra original en el griego es inmoralidad. Y lo que es fornicación, adulterio, incesto o cualquier otro tipo de práctica sexual fuera del orden bíblico se considera como una inmoralidad sexual. Algo de lo cual Dios nunca va a estar de acuerdo y nunca ha estado de acuerdo y nunca va a estar de acuerdo. Pues este muchacho estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. En el capítulo 5, Pablo tiene que exhortar a la iglesia para que corrija a ese muchacho. Y la escritura dice que la iglesia tuvo que hacer una reprensión tan grande, o regañarlo tan fuertemente para que este muchacho aprendiera a comportarse y dejar el pecado. Dicho y hecho, oiga bien, si ese muchacho era de Dios, a través de esa exhortación o a través de ese regaño tan fuerte, el muchacho iba a dejar el pecado y por ende iba a venir o volver a lo que es la iglesia para pedir, oiga bien, que sea restaurado. Y dicho y hecho, así pasó. Se puede entender de que ese muchacho dejó el pecado de incesto y ahora está volviendo a la iglesia y está pidiendo que la iglesia pueda restaurar su vida. ¿Sí? No está diciéndole Pablo que acepten el pecado que él cometió, no, en ningún momento. Pablo lo que le está pidiendo a la iglesia que ahora que ese muchacho está arrepentido, necesita ser restaurado, perdonado, consolado y no solo eso, oiga bien, necesita ser confirmado lo que es en la fe. Eso dice en el capítulo 2, verso 6, dice, si le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Oiga, la palabra reprensión significa regaño tan fuerte. Yo sé que si lo regañan a usted o a mí, salimos corriendo y buscamos mejor otra iglesia porque tenemos un evangelio así de acuerdo a San Yo. ¿O me equivoco? Tenemos un evangelio así de acuerdo a San Yo. O sea, el evangelio lo hemos acoplado como yo quiero, como yo pienso, como yo digo y como a mí me da mi gana. Iba a decirme regalada gana, pero no lo dije. ¿Sí? Así lo hacemos nosotros el evangelio. ¿O me equivoco, amado? Nosotros queremos un evangelio de acuerdo a San Yo. Un evangelio como yo quiero, a mí me gusta, y si a Dios le interesa, bueno, si no, pues el que pierde Dios, oiga el evangelio que nosotros tenemos. Un evangelio lleno de arrogancia, de soberbia, de orgullo, vanagloria, humanismo, centrados en el yo y nada más que yo. Si a Dios le interesa, pues aquí estoy. Y si no, pues Él se lo pierde. No, si Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Si los que necesitamos de Dios somos nosotros. El esclavo necesita de Dios, no Dios del esclavo. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos un evangelio bien hermoso, ¿se ha dado cuenta? Así tipo cristalito, que medio lo toca, pues se quebró. Medio, una reprensión, un regaño tan grande, es capaz que salgamos corriendo.
y tirando veneno a diestra y a siniestra y por mundo y medio mundo diciéndole que malos son allí en esa iglesia, son tan malvados porque me regañaron. Somos capaces de salir corriendo y de esa manera, ¿o me equivoco? Si ya lo hemos hecho un montón de veces con ti más ahora, porque no queremos dejar el evangelio de acuerdo a San John. Cuando el evangelio es de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a San John. Pablo le está diciendo a la iglesia, basta la reprensión. Oiga, una reprensión, un regaño tan grande que le hicieron a ese muchacho para que ese muchacho dejara el pecado, dejara la falta o dejara de estar siendo inmoral. Regañado. No fue que le dijeron, vaya papito chulo, venga papito lindo, para que no se me vaya venga precioso, lindo, hermoso, venga. Está pecando, no se preocupe, aquí le vamos a tolerar el pecado. No se preocupe, aquí le vamos a tolerar que siga pecando y haciendo como usted quiera. Y así no se preocupe, papito lindo, precioso. Venga, quédese mi príncipe. Aquí lo vamos a tener, precioso Señor. Pablo nunca llegó de esa manera. Pero nosotros tenemos que actuar aún así de esa manera para que la iglesia no quede sola. Dios nos ayude, ¿no? Dice reprensión. La palabra reprensión es un regaño tan fuerte. Se nos cae todo el evangelio que tenemos con un regaño. Un pequeño disgusto, una pequeña palabra. Se nos cae todo el evangelio porque nos duele el orgullo, la soberbia, la arrogancia que tenemos como ídolos que no queremos soltar. Interesante porque Pablo está diciendo basta, les fue suficiente el gran regaño que ustedes le hicieron. Ahora quiere Pablo que la iglesia actúe de la manera correcta. ¿Y cuál es la otra manera correcta? La disciplina lleva consigo lo que es en sí perdón. Por eso ahora dice Pablo, perdónenle. Así que, verso 7 del capítulo 2 de la segunda carta de los Corintios dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Mire, ahora perdónenle, pásenle por alto lo que es la falta y trátenlo de la manera como Dios lo trata a ustedes, siendo misericordiosos. Sí, ser misericordioso significa extenderle la mano de un perdón a alguien que no lo merece, pero necesita ser perdonado. Eso es lo que tiene que ver con lo que Pablo está diciendo. Un perdón de acuerdo a esa gracia divina, de decir como Dios ha obrado un perdón para con la iglesia y para con nosotros. Obren con este muchacho que se ha arrepentido. Ahora necesita, oiga, ven, ser restaurado. No es alguien que está jugando a ser evangélico o está jugando lo que es con el evangelio y por rato viene y por rato no. Es alguien que ahora, como pecó, cometió esa falta de inmoralidad, ahora él necesita ser restaurado por la iglesia que se supone que es una iglesia madura. Por eso ahora le está diciendo perdónenle y consuélenle y consolarle. Consolarle significa oren por él, preséntelo ante el Señor. Mire, confírmelo lo que es con el Señor. Llámele, tenga atento de esa persona y jálenlo siempre. No dejen que se quede, vayan a buscarlo. Eso tiene que ver con consolarle para que no se sienta abandonado, ¿sí? Porque el pecado lo que hace es que la persona se sienta aislado, abandonado y despreciado. Y una vez que el pecado, oiga bien, lo está acusando, la persona mejor prefiere irse y decir, no, allí en la iglesia las hermanas son muy enojadas y esas hermanas no tienen amor de nada ni de nadie. Mejor me voy. Más las que predican son muy enojadas. Dicen, no, mejor me voy. Aleluya. Consuélenle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora en el verso 8 el Pablo le está diciendo confírmenlo en el amor. Por eso dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Confirmar el amor para con él significa enséñenle cómo es el evangelio, para que él tenga una estabilidad y no caiga lo que es en el pecado que anteriormente cayó. Oiga bien, confírmelo significa disipúlenlo, siéntenlo,
Fórmelo, capacítelo y adiéstrelo y disipúlelo. ¿Cuánta necesidad oiga bien, hay en lo que es en nuestras congregaciones ahora en día de la gente de que cuando viene del mundo o cuando viene de haber caído en pecado, ser fortalecido, ser consolado, ser confirmado o ser discipulado para que sea fortalecido y crezca y no siga con una mala, horrible y deteriorada formación que da a conocer siempre con su conducta? ¿El por qué? La necesidad de confirmarlo. Confirmarlo tiene todo y mucho que ver con disipúlalo correctamente. ¿A cuánto nos hace falta un discipulado extenso, completo y radical y verdadero? A muchos de nosotros tenemos una mala y horrible mala formación que no queremos, oigan, ser formados porque estamos a gusto y tranquilos con la vieja naturaleza que damos a conocer siempre, porque la horrorosa y mala formación que tenemos nos hace creer que estamos bien a gusto así, cuando no es así. Necesitamos ser discipulados, pero alguien que sea humilde, sentarlo y discipularlo, son contados con los dedos. Contaditos con los dedos. Más si ya tiene años de estar en el evangelio dando batería. Aleluya. Menos que quiere sentarlo y darle una formación completa. No, si ya lo sé todo, dice, no sabe nada, pero dice que ya lo sabe todo. Ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia se han memorizado, pero dice que ya lo sabe todo. No, ni siquiera esto sabe. ¿Me estoy dando a entender, amado? Necesitamos ser discipulados desde el momento que venimos a Cristo o desde el momento que alguien ha pecado y se ha arrepentido y quiere ser restaurado, debe de ser discipulado. ¿Cuánta necesidad hace un discipulado en nuestras iglesias? Yo admiro las iglesias que nosotros le llamamos así liberales o esas iglesias reglamentarias, le decimos nosotros. Pero yo admiro estas iglesias porque tienen culto a las 7, a las 9 termina el culto, a las 9 hay discipulado en unas aulas para que esa gente que viene a Cristo sea formado, capacitado y adiestrado. Se las da discipulado, mientras otros están entrando al culto de 9 a 11. Oiga bien, otros están siendo discipulados, formados y adiestrados para que vayan creciendo conforme el conocimiento y conforme el carácter de Cristo, lo cual nos hace falta mucho a nosotros. ¿Cómo sabemos que nos hace falta mucho? En el carácter lo decimos todo. ¿Cómo respondemos ante una crítica? ¿Cómo respondemos ante un regaño? Si respondemos con amabilidad es porque estamos creciendo. Pero si respondemos con la vieja naturaleza, con el machete desenvainado, a querer volar la cabeza, entonces somos bebés todavía en el espíritu, aunque tengamos los años de Matusalén dentro de la iglesia, pero no crecimos, pero necesitamos crecer. El problema es que encontrar una iglesia humilde para sentarlo y discipularla, eso está serio ahora. Es como buscar una aguja en un pajar. Pues este muchacho necesitaba ser confirmado. Tiene todo y mucho que ver con discipularlo, ¿sí? Para que aprenda a crecer y ser gobernado por el Espíritu Santo. Sí, eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia que hagan con este muchacho. Es lo que Pablo está pidiendo a la iglesia para que hagan con este muchacho que está arrepentido. Se ha arrepentido, está dando señales que necesita ser restaurado. El problema es que la iglesia no quería obedecer al apóstol y restaurar a este muchacho. La iglesia quería actuar como juez. La iglesia quería actuar de acuerdo a la justicia de la ley. Y la justicia de la ley tiene que ver, alma que pecare, le toca muerte. La iglesia quería aplicarle la justicia de la ley. Por eso Pablo en el capítulo 3 le está diciendo, en el capítulo 3, verso 6, voy a ir corriendo porque el tiempo avanza y usted y yo ya tenemos hambre. 3:6 dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo, ¿cuántos lo hemos malinterpretado cuando no entendemos y creemos que leer tanta Biblia, eso nos va a matar? Y seguimos el consejo del ¿cómo se llama? Del cura de allá de la congregación, que dice:
cuando digo respeto lo digo, ¿verdad? ¿Qué dice? No lea la Biblia porque se va a volver loco. Ese es el consejo que dicen los señores a la feligresía. Y la feligresía, como es obediente, mira, va mejor la feligresía romana y católica, somos obedientes a sus curitas, que dicen, le hacen caso y le dice el curita, dice, no lea la Biblia porque se va a volver loco. Yo conocí a tantos que leen la Biblia y se han vuelto locos, se va a volver protestante, no lea la Biblia. Y son obedientes y no leen la Biblia. Y ese mismo consejo está dentro de la iglesia evangélica, que entre más pasan los años, menos leemos la Biblia. Es que no podemos volver locos, ¿verdad que sí, iglesia? No diga, me humillo. ¿Está serio esto? Porque la letra mata, dice Pablo. Oye, ven, cuando dice la letra mata, está hablando de la justicia de la ley que tenía que ver con aplicar la muerte, matarlo. Cuando alguien cometió un pecado de adulterio, de fornicación, de incesto o de homosexualidad o cualquier otro tipo de inmoralidad sexual, oiga bien, le tocaba muerte. No había perdón de acuerdo a la ley. Lo que había de acuerdo a la ley era muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, no somos ministros, no somos jueces. Oiga bien, nosotros, Dios nos hizo jueces competentes de un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste, oiga bien, en que la ley ya no está solo afuera, sino que está en la mente y en el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. Y tiene que ver con mostrar el espíritu de la ley, que tiene que ver con ser compasivo y misericordioso con aquel que ha pecado, para que venga la restauración. En eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto, como se ha malinterpretado por el romanismo, con el debido respeto lo digo, ¿verdad? Por supuesto. Como muchas iglesias evangélicas, oiga bien, han malinterpretado lo que es el nuevo pacto y le han dado otra definición de lo que la Escritura jamás ha dicho. Pero el nuevo pacto tiene que ver con que ahora la ley o la palabra de Dios está escrita en la mente como en el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo, y ahora tiene que mostrar compasión y misericordia para con aquel que se ha arrepentido y quiere ser restaurado. Eso es lo que le está diciendo Pablo en la iglesia. Tienen que aprender a aplicar la justicia de acuerdo al evangelio. Y la justicia de acuerdo al evangelio no es muerte, sino es darle vida, restaurar lo que es todo su ser. Es por eso que sigue diciendo el apóstol. Oye, en el capítulo siempre 3, verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Que le está diciendo Pablo en la iglesia, ustedes no son jueces para condenar a nadie, sino que al contrario, muéstrele vida, denle vida a través del poder de la palabra, muéstrele compasión y misericordia, y a pesar de eso, oiga bien, muéstrele que Dios lo ha perdonado cuando se ha arrepentido de todo corazón, y eso es la justificación. Y la justificación tiene todo y mucho que ver con el estatuto de Dios en declarar sin mancha y sin pecado aquel que se ha arrepentido de todo corazón. Eso es ser justificado. Es un acto legal en donde el juez declara inocente a aquel que era digno de muerte. ¿Me doy a entender, hermano? Términos legales está utilizando Pablo para hacerle ver a la iglesia que la iglesia no es juez para condenar, son jueces para mostrar vida y son jueces para mostrar la justificación que tiene que ver con el perdón de Dios para con aquellos que se han arrepentido y por ende ahora quieren ser restaurados. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia. Hagan las cosas de acuerdo como se les ha enseñado, no de acuerdo a lo que es al fin último de la ley, a lo que es a la justicia de acuerdo a la ley del antiguo tiempo, sino de acuerdo a lo que es al espíritu mismo de la ley, que tiene que ver con ser compasivos y misericordiosos para con aquellos que se han arrepentido. O sea, en pocas palabras, ni usted ni yo vamos a cambiar a nadie. Es Dios el que puede cambiar a aquel que se ha arrepentido cuando creemos que es el poder de Dios el que interviene en aquellos que han nacido de nuevo a través de la prueba, el problema, la dificultad que pueda estar viviendo. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia, no hagan de acuerdo como fueron enseñados antes. Actúen de acuerdo como se les ha enseñado, que en vez de dar muerte, den vida, que en vez de condenar, justifiquen a través del poder de la palabra. Eso es lo que le está enseñando Pablo a la iglesia.
Pablo estaba consciente de que el problema o la dificultad que ese muchacho estaba viviendo era parte de un proceso que Dios había permitido en su vida, puede ser para bajarlo de la nube en la cual él andaba. A veces el Señor tiene que permitir que alguien caiga en una inmoralidad sexual para bajarle el orgullo, la soberbia, la arrogancia, oiga bien, en la cual muchas veces se encuentra. No, pues que como yo oro mucho, ¿verdad? Yo soy el más santo. Ah, esa es soberbia religiosa. Ah, no, pues como yo ayuno más que los demás, ¿verdad? Yo soy mejor. Esa es soberbia religiosa. Ah, no, pues yo me congrego todos los días y fulanito no se congregan. Ah, yo soy más santo. Esa es soberbia religiosa. ¿Me estoy explicando? Y no porque nos congreguemos más, o oremos más, o ayunemos más, vamos a ser más o mejores que los demás. Nada que ver con eso. ¿Me estoy dando a entender? Si todos somos iguales delante de la presencia del Señor, que todos tenemos compromisos y que no lo hacemos de acuerdo como Dios quiere, sino conforme nosotros queremos, esa es otra cosa. Pero porque ayunemos más, vigilemos más o leamos más la Biblia, no significa que seamos más que los demás. Esa soberbia religiosa, muchas veces Dios tiene que, oiga, meter a alguien en una situación tan difícil para bajarle lo que es esa arrogancia, porque con palabras no entiende, con consejos no entiende, con muñequitos tampoco entiende, con figuritas de plástico tampoco entiende, con plastilina tampoco entiende. Bien, entonces, ¿cómo entiende? A través de circunstancias difíciles y dolorosas en su vida. Por eso, oiga bien, Dios permite que mucha gente caiga en problemas de inmoralidad para bajarle la soberbia. Este muchacho posiblemente era alguien que se creía más que los demás. Y por eso cayó en una situación tan difícil, pero se había arrepentido, ya no lo estaba practicando, pero ahora quería que la iglesia lo aceptara y lo restaurara a través de la palabra. Pablo está aconsejando a la iglesia cómo tiene que actuar para con esa persona, no como jueces de condenación, sino como jueces de justificación, no como jueces que causen muerte, sino como jueces que den vida a través del poder de la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son... Es que a eso se refiere Pablo cuando le está diciendo a la iglesia que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Sí. Es porque la necesidad de aprender a entender de que lo que está pasando en la iglesia tiene todo mucho que ver con la intervención del Espíritu Santo. Es porque Pablo entiende que la situación que este muchacho está viviendo es parte de la transformación que Dios está provocando en su vida. Por eso termina diciendo en el capítulo 3, verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria de la... Oye, ven, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bonito se escucha, pero no lo entiendo. Se lo voy a compartir en la traducción del lenguaje actual, dice así. Traducción del lenguaje actual, dice así, miren, en el capítulo 3, verso 18. Y nosotros, oiga, dice así, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. O sea, el espejo refleja la grandeza del Señor, dice, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. O sea, el Señor, Pablo está claro de que el problema, la tribulación, la dificultad, el dolor o la prueba o la situación que él está viviendo, este muchacho, Pablo está claro que es parte de la transformación que Dios le está provocando a él, porque, vuelvo y lo repito, con palabras muchas veces no entiende la gente, con consejos mucho menos. Sí, pudo entender este muchacho con un regaño tan fuerte y poder soportar la prueba. Era parte de los instrumentos que Dios estaba utilizando para ir forjando su carácter o ir forjando el carácter de Cristo en su vida. Por eso Pablo está consciente de que el que está transformando su vida no es la iglesia. Sí, la iglesia es instrumento para poder transmitir la palabra, y la palabra a través del Espíritu Santo es el que hace el cambio y la transformación en la vida de una persona. No es el hombre que cambia a otro hombre, no es la iglesia, no es el hombre ni la mujer el que cambia a otra persona.
persona. No es usted ni yo lo que vamos a cambiar a otra gente. Por más que le obliguemos, por más que le exijamos, por más que le impongamos, no podemos cambiar a nadie. Es la intervención del Espíritu Santo en la vida de una persona cuando transmite la palabra. El Espíritu es el que hace los cambios y la transformación en los que son suyos. Por eso me encanta la palabra que dice, somos transformados. La palabra transformados significa que tenemos que tener un cambio radical que se vea para con los demás. ¿Será que los años que tenemos en el Evangelio ha tenido efecto y la demás gente ha visto el cambio y la transformación de nuestro carácter? No estoy hablando de perfección, porque perfección jamás va a haber en nosotros, pero cambios verídicos. Antes era soberbio, ahora es bien amable. Antes era orgulloso, ahora es bien humilde. Sí. Antes era pleitista, hoy ya no, ahora es una persona muy benigna, muy amable. Amén, diga por fe, aunque sea. Amén, por fe, Señor, algún día. Por fe, Señor, algún día, diga. Las pruebas y tribulaciones, Pablo entiende que son instrumentos para ir transformando la vida de un creyente conforme a la imagen de Cristo. ¿El por qué? Cuando entendemos que el problema o la dificultad Dios lo está utilizando para ir cambiando nuestro carácter, nuestra vida, entonces le damos lo que es en sí, oiga bien, el mérito del Espíritu Santo, y entendemos que es el Espíritu Santo el que va haciendo los cambios en nosotros, y por ende ese cambio se va reflejando ante los demás. No habla de perfección, pero sí de cambio verídico que va mostrando día con día, conforme va viviendo en el Evangelio y conforme las pruebas se van dando en su vida. Si tiene el Espíritu Santo, va a ir dando cambios radicales y verídicos ante los demás. Pero si no tiene el Espíritu Santo, en vez de dar cambios para bien, va a dar cambios para mal. En vez de dar frutos dulces, va a dar frutos agrios, amargos, silvestres, de los que a Dios no le agradan. Y la prueba, en vez de venir a ser de una persona mansa y humilde, la prueba viene a ser a esa persona más soberbia, arrogante, prepotente, altiva y falta de humildad. Entonces la prueba ha tenido un efecto negativo. ¿Por qué? No tiene el Espíritu Santo, o posiblemente tiene el Espíritu Santo, pero no ha entendido el por qué y el para qué de la prueba en su vida. Por eso el apóstol Pablo está claro y él entiende de que lo que está pasando en la vida de ese muchacho, oiga bien, también en la vida de él puede estar ocurriendo otro tipo de circunstancias. Pablo está claro que no solo ese muchacho está viviendo problemas o tribulaciones en su vida, sino que también el apóstol vivió situaciones tan dolorosas en su vida que fueron instrumentos de los cuales Dios utilizó para ir transformando su vida. Aquí mismo en el capítulo 4, verso 7, sigue diciendo Pablo, acompáñeme por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Entendamos que nosotros somos frágiles, somos bien sensibles ante el problema, la dificultad o la tribulación que nos puede ir desgastando o deteriorando. Entendamos que nosotros como humanos somos humanos, no somos superhombres. Entendamos que la gloria es del Señor y para el Señor, operando en la vida de un nacido de nuevo, para que la gloria sea siempre dada al Señor a través de la situación que ese creyente está viviendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la gloria del Señor no es del hombre. No es para uno ni de uno, es de Dios y para Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo sigue diciendo en el verso 8, 4:8 de 2 Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Me gusta la palabra atribulados. La palabra atribulados tiene que ver con, oiga bien, con afligir, oprimir o angustiar. Aunque estamos afligidos o angustiados, dice el apóstol Pablo, oigan bien, en todo más no estamos angustiados. Pero la palabra atribulados me encanta, porque también la palabra atribulados significa
o tiene que ver con una herramienta, oiga bien, una herramienta pesada, sí, con púas también para, oiga bien, para trillar o para apretar lo que es en sí la uva, la cual se está sacando o exprimiendo para sacar el jugo, del cual se forma lo que es el vino. En el agar había formas de poder exprimir lo que es las uvas. Y uno de ellos era que había un hombre descalzo que pisoteaba las uvas para que las uvas fuesen exprimidas o pisoteadas y de ahí salir lo que es el vino. Salir el jugo, ¿verdad? Por supuesto, e ir a fermentarlo para formar lo que es el vino, ¿sí? Con alcohol. ¿Sí? Pablo está diciendo, estamos atribulados, estamos siendo aplastados. Por si usted cree que el evangelio o en el evangelio no vamos a ser atribulados, Pablo es uno de los que estaba siendo atribulado, estaba siendo aplastados. Pero él entendía que era parte del propósito divino para ir formando el carácter de Cristo en su vida. ¿Me está dando a entender, amado? Por eso Pablo cuando dice estamos atribulados, la palabra atribulado también significa, oiga bien, estamos siendo aplastados. Atribulados también significa que estamos siendo, oiga bien, molidos a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las pruebas en su vida. Pablo estaba consciente de que todo lo que estaba viviendo estaba sirviendo de parte de Dios para ir formando el carácter de Cristo en su vida. Y él está siendo comparado, oiga bien, o está siendo comparado con lo que es con la uva cuando está siendo triturada. Es que el creyente de verdad va a ser triturado, es que el creyente de verdad va a ser pisoteado, es que el creyente de verdad va a ser lo que es aplastado, para que de adentro de él salga lo bueno, para que adentro de él salga lo que tiene que ver con el carácter de Cristo siendo formado. Ese es el creyente verdadero, que cuando está siendo triturado, en vez de llenarse de orgullo, se humilla delante de la presencia del Señor, para que sea el Señor el que cumpla su propósito en su vida, porque entiende Pablo de que todo lo que está viviendo es parte del propósito divino, del cual el Señor le dijo, a este le voy a enseñar todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Eso dice en el libro de los Hechos, cuando el Señor convirtió al apóstol Pablo, el Señor le dio una palabra y le dijo, a este le voy a enseñar que es sufrir por mi nombre. Y por ende el apóstol Pablo, todas las tribulaciones, todos los problemas, todas las angustias, todas las trituradas que él recibió en su vida, jamás pataleó para sacar a dar a conocer su vieja naturaleza y defenderse. Se humilló delante de la presencia del Señor para que fuese el Señor el que cumpliera su propósito. Cuando nosotros estamos atribulados, ¿cómo respondemos nosotros? Cuando nosotros estamos en pruebas, ¿cómo respondemos nosotros? Cuando nosotros estamos siendo confrontados y tenemos un problema serio en nuestra vida, ¿cómo respondemos? Como hombres y mujeres que en verdad hemos nacido de nuevo, que tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia del Señor para que el Señor cumpla su propósito en y a través de nosotros. O somos hombres y mujeres que cuando viene el problema, la dificultad, oye, ven, o las asperezas con los hermanos, sacamos a relucir la vieja naturaleza que escapamos hasta golpear al otro. ¿Será que todavía nuestra vieja y horrible mala naturaleza sale a relucir siempre en el problema? Es que si nuestra vieja naturaleza es la que sale a relucir ante el problema con un hermano, con otro hermano, entonces nosotros estamos haciendo las cosas en la carne. No nos hemos dado cuenta y estamos actuando de acuerdo a la vieja naturaleza, y esos frutos no le agradan a Dios, porque en la vieja naturaleza jamás vamos a agradar a Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado? ¿Cómo respondemos en el problema, en la dificultad, o el conflicto, o las asperezas con nuestros hermanos? Es que los conflictos, o los problemas, o las asperezas dentro de la congregación con nuestros hermanos, lo que nos va a hacer es ir ayudándonos a crecer en madurez, e ir ayudándonos a alcanzar la estatura, porque a través de eso vamos a aprender a ser comprensivos, a través de eso vamos a aprender a ser mansos y humildes, a través de eso vamos a aprender a soportarnos los unos con los otros. Pablo le dice a los de Éfeso, sopórtense los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre. Ese es el evangelio de la Biblia.
no el que hemos creado. ¿Cómo respondemos cuando hay problemas entre nosotros? Sacamos a reducir la vieja naturaleza, que escapamos a amargarnos, a decir maldiciones y a envenenar a Raimundo y a medio mundo por lo que nos hicieron, por lo que hicimos y a justificar nuestra falta. Es porque estamos caminando en la vieja naturaleza y todo lo que hemos hecho es ofensivo ante los ojos de Dios. Porque caminar en la vieja naturaleza ofende al Señor. Sí, el hermano dice que caminamos con la viejita, dice. ¿Sí? Con la vieja. No la esposa, no, la vieja naturaleza. Caminamos con la vieja naturaleza, no con la viejita, dice. La viejita naturaleza. ¿Cómo respondemos ante el conflicto? ¿Cómo respondemos ante la situación? De acuerdo a cómo respondemos, es que estamos caminando o en el espíritu o con la vieja naturaleza. Nos enojamos tan fácilmente ante algún problema o dificultad. Estamos en la vieja naturaleza. Nos ofende un comentario, una crítica o alguna sugerencia que otro nos hace y nos duele y nos ofende. Estamos actuando en la vieja naturaleza. Nos molesta que fulanito haga el servicio que a mí me corresponde porque yo no lo quiero hacer y nos ofende y nos molesta, es porque estamos actuando en la vieja naturaleza. Nos llenamos de resentimiento, de celos, de ira, de envidia, de enojo, de amargura y de tantas cosas con el hermano, con la hermana por cositas de kinder. Estamos actuando en la vieja naturaleza. Cuando caminar en el espíritu tiene muy distinto. Caminar en el espíritu tiene que ver con, oiga bien, aprender a ser mansos, humildes, bondadosos, misericordiosos. En el medio del problema, de la dificultad, tener paciencia. En medio de la dificultad, del dolor o la prueba, ser manso, ser humilde, tener paciencia, porque a través de eso lo que el Señor está forjando es la madurez. Eso es caminar de acuerdo al Espíritu. Pero muchas veces el problema nos da a conocer en verdad en qué o con qué estamos caminando, y eso es con la vieja naturaleza, que no les hemos muerto todavía, no le hemos sepultado todavía, y al contrario, en vez de agradar a Dios con todo lo que hacemos, le estamos ofendiendo. Pablo está consciente de que todo lo que está viviendo en su vida es parte del proceso en su vida, de la cual Dios está utilizando para formar el carácter de Dios en su vida. ¿Para qué es necesario formar el carácter de Dios en su vida? Para ser honrado, para que cuando se presente delante de la presencia del Señor, sea hallado con honra, ¿sí? Vestido de acuerdo al carácter de Cristo. La prueba sirvió para crecer conforme al carácter de Cristo, y por ende, cuando se presente delante del Señor o se pueda presentar delante del Señor, sea hallado, revestido o vestido de acuerdo al carácter de Cristo. Pero si respondimos de acuerdo a la vieja naturaleza y nos presentemos delante de Dios, en vez de ser, óigame, honrados, vamos a ser avergonzados. Por eso el apóstol está enfocado en lo eterno antes que en lo externo. Por eso dice en el 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo estaba más enfocado en lo eterno que en lo exterior. A él no le importaban los dolores, los problemas, las dificultades, las enfermedades. Todo eso es parte de la formación que Dios está, que Dios utiliza para lo que es en sí la formación del carácter. Todos esos son instrumentos que Dios utiliza para la formación del carácter. Pablo estaba consciente de todo ello, para que en vez de renegar, estaba dándole gloria a Dios. Para que en vez de murmurar, estaba dándole gloria a Dios. Para que en vez de renegar, murmurar, criticar y tirar veneno a diestra y a siniestra, le estaba dando gracias a Dios por todo y en todo. Igualito que nosotros, ¿verdad que sí? Cuando estamos en la prueba, el problema, la dificultad, damos gracias a Dios por todo y en todo. No somos gente amargada, resentida, que por chiquillada ya nos volvemos enemigos.
unos con otros, ya no queremos ni ver a la hermana ni al hermano, porque no es que me quitaron la paleta o el dulce que era mío, y por ende ya no, eso ya no me gustó, me quitó la silla que tenía el nombre con la cual yo había comprado, y eso ya no me gustó, y eso me botó todo el evangelio que tenía chapeado nada más, o pintado, o pegado con chicle. ¿Sí? Pablo estaba consciente y enfocado en el eterno, no en lo exterior. Por eso dice, oiga bien, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva. La palabra se renueva tiene que ver con una intensa, oiga bien, algo intensamente que está siendo transformado o siendo nuevo. O sea, en pocas palabras, el hombre nuevo, la nueva naturaleza que estaba en el punto. El Pablo estaba siendo transformado conforme al carácter de Cristo a través de esta leve tribulación o leve pisoteada que él estaba recibiendo. Él no estaba quejándose a través del problema o la dificultad. Él no estaba murmurando, ni llenándose de amargura, ni envenenando a los demás para que se vean enemigos de otros. Es lo que estaba haciendo. Oye, ven, dándole gracias a Dios y enfocándose en lo eterno, porque Pablo estaba consciente de que lo exterior o lo terrenal perece, pero lo espiritual es eterno. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, perecen, desaparecen tarde o temprano, oigan bien, pero las que no se ven son eternas. Pablo estaba consciente de lo que estaba ocurriendo en él, como lo que estaba ocurriendo en aquel muchacho, es parte de la transformación, oigan bien, de su carácter, de cómo el Espíritu Santo estaba obrando en él, una transformación a través de la prueba. Pero la prueba es lo que menos nos gusta. Nosotros le huimos a la prueba. Somos como la suegra de Ruth. ¿Se acuerdan de la suegra de Ruth? ¿Qué hizo la suegra de Ruth cuando llegó a la prueba? ¿Sí? ¿Qué hizo? Salir corriendo. No, dijo, yo no aguanto esta prueba, yo mejor me voy. No, mejor vámonos, le dijo a Ruth y a sus hijos. Se fue. No soportó la prueba. Se fue. El problema es que se fue a un lugar donde cuando llegó murieron sus hijos. Y al morir sus hijos y se quedaron solo sus nueras, esa mujer se llenó de un gran gozo. ¿Se acuerdan? De Noemí. Se llenó de lo que muchos evangélicos tienen ahora. Un gozo tan hermoso, ¿verdad? Tiene una amargura terrible que uno, wow, dice, bueno, ¿y cómo es eso? Dios mío, qué gente más amargada, qué gente con raíces de amargura, qué gente con un carácter tan diabólico. En la boca tienen a Dios, pero en sus acciones demuestran al mismo diablo en su proceder. ¡Qué terrible! De gente que tiene que estar dando ejemplo durante tantos años del evangelio, pero no hay cambio alguno. De gente que tiene que estar dando ejemplo del evangelio, pero no, exigen perfección en los pastores, exigen perfección en los líderes, pero en ellos no hay cambio, en ellos no hay transformación, en ellos no hay cambio alguno. Los años pasan y en vez de ir dando cambio, va empeorando. ¡Qué terrible! No, el pastor sí tiene que ser un hombre recto y perfecto. ¿Quién le ha enseñado a usted que el pastor tiene que ser intachable y perfecto? ¿Quién le ha enseñado a usted eso? Esa es una falacia, una mentira que hemos adoptado. Es que es fácil decirle, usted tiene que ser perfecto, yo no. Justificar nuestra debilidad o justificar nuestra sinvergüenzada es fácil. ¿Sí? ¿Y dónde están los ojos puestos? En el pastor. Ve como el pastor es grande, tiene que estar ahí arriba, el grande. Lucha. El grande tiene que estar ahí arriba. Y como grande tiene que dar el ejemplo. Perfecto en todo. No, si es humano. Con defectos y horrorosos defectos de carácter.
como usted y como yo. ¿Me explico? No pidamos perfección de donde no hay. En Cristo hay perfección y ahí nos estamos desviando. Pablo está claro de que lo que está ocurriendo en él es algo eterno y por ende lo que está ocurriendo en él es de acuerdo a la transformación que tiene que ver con la transformación del carácter de Cristo en su vida para ser revestido. Por eso Pablo dice en el verso 4 del capítulo 5, porque asimismo dice, mire lo que dice Pablo, 5:3, perdón, dice sí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué significa vestidos? Así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, hallados vestidos significa que hemos alcanzado lo que es la estatura, el carácter de Cristo. ¿Cómo? A través de la prueba, del problema, de la dificultad, de la cual Dios utilizó para sacar provecho de ellos y por ende formar ese carácter o transformaciones de Cristo en su vida. Pero cuando dice hacer hallados vestidos y no desnudos, es porque la prueba muchas veces cuando la persona o no entiende el porqué de la prueba o no tiene el Espíritu Santo, y cuando la prueba viene, en vez de dar a conocer el carácter de Cristo, da a conocer su vieja naturaleza, su horrorosa vieja naturaleza, su mal carácter, lo soberbio, lo orgulloso, lo altivo, lo arrogante. Cuando la prueba viene, en vez de dar a conocer los mansos y humildes de acuerdo al carácter de Cristo, da a conocer quién lo está gobernando hasta el día de hoy, la vieja naturaleza, que significa que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en la carne, ofendiendo a Dios. No, pero yo he hecho todas las cosas bonitas para Dios, pero en la carne a Dios no le agrada. Por eso Pablo dice, se ha hallado revestido y no desnudo. ¿Qué significa revestido? Que cuando me presente delante del Señor, dé a conocer el carácter de Cristo como tal, ese crecimiento, y por ende se ha hallado con honra. Por eso dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustias, porque quisiéramos ser, oiga bien, porque no quisiéramos ser desnudos, no quisiéramos que nos avergonzara, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, si no, oiga bien, honrado. Conforme el carácter de Cristo va creciendo, asimismo va a absorber lo que es la vieja naturaleza y va a reflejar la nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que en vez de ser avergonzado, sea honrado de parte del Señor. ¿Cómo se hace eso? A través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en el verso 5 del capítulo 5, más el que nos hizo, para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Es que solo si tenemos el Espíritu Santo, entonces va a haber una transformación de acuerdo al carácter de Cristo a través de las pruebas, a través del dolor o a través de la tribulación. Es el Espíritu Santo el que va a hablar ese cambio y transformación en el creyente, ¿sí? Para que crezca y sea hallado honrado y sea hallado revestido, para que dé a conocer, oiga, ven, el carácter de Cristo y entonces sea honrado y no avergonzado. ¿Por qué? ¿Cómo ser avergonzado? Porque dio a conocer su vieja naturaleza en todo lo que hizo y en medio de la prueba dio a conocer su vieja naturaleza y eso le ofendió a Dios y le ofende a Dios. Y por ende, damos a conocer quién es el que nos gobierna. La nueva naturaleza o la vieja naturaleza. 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. O sea, dar a conocer ese carácter de Cristo. ¿Por qué es necesario que aprendamos a dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas en medio de la prueba o tribulación? ¿Por qué y para qué es necesario? Porque un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y así como la salvación es personal, la cuenta que vamos a dar delante del Señor también va a ser personal. De todo lo bueno que hayamos hecho en esta tierra o malo también. Sí, el Señor nos perdona la sinvergüenzada. Si pecaron por alguna debilidad, te perdona y te abraza el Señor. Pero si pecamos así deliberadamente, así mismo va a ser el castigo y la corrección que Dios nos puede dar
porque pecamos deliberadamente y sinvergüenzamente. Podemos escondernos de todo, pero de Dios no nos vamos a esconder. Por eso dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo bueno Dios lo conoce y lo tiene escrito. Todo lo malo también lo tiene escrito. Nos podemos esconder del uno como del otro, pero de Dios no nos podemos esconder. Vamos a dar cuenta de nuestra economía. ¿Qué hicimos con la economía? ¿Cómo administramos nuestra economía? ¿En qué utilizamos nuestra economía? Vamos a dar cuenta de nuestra vida. ¿Cómo administramos nuestra vida? ¿Qué comimos? ¿Cómo administramos nuestra salud? Vamos a dar cuenta del área sexual también. Si fuimos fieles y apartados con el Señor, o fuimos adúlteros y fornicarios empedernidos. Vamos a dar cuenta de todo eso, de toditito lo que el Señor nos ha permitido administrar, de todo eso vamos a dar cuenta. ¿Cuántos hijos le dio? De eso también va a dar cuenta. ¿Cómo los educó? ¿Y dónde están? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Si se salvaron o se perdieron? ¿Por qué? ¿Por qué están allá en el Hotel 5 Estrellas cuando tuvo que educarlos correctamente? ¿Por qué? Vamos a dar cuenta de todo. Por lo tanto, aprendamos a vivir delante de la presencia del Señor y aprendamos a agradarle en todo, entendiendo de que aunque no nos vea la gente cercana, donde quiere que andemos, donde quiere que estemos, Dios nos ve, nos conoce y sabe lo que hacemos en lo íntimo, en lo secreto, como en público. Es necesario que aprendamos a caminar de acuerdo a la gracia divina para agradarle en todo y entender que las pruebas son para ir transformándonos de acuerdo a su imagen. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.